Entonces, Listo. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estoy yo. Ya saben, ustedes me conocen. El ex de la HHHX, profesor Sergio Antonio Pérez Mo, maestro Sergio Antonio Pérez Mo. Y bueno, vamos a dar el día de hoy la plática. Esperemos que se vayan uniendo más gente. Si no, pues ahí ya con ustedes, a ver, ya hay que difundan la voz, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cómo están? Entonces, el día de hoy lo que quiero presentar es esta plática de el enfoque renacentista en la educación STEAM, la motivación para aprender. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con esta charla el día de hoy y se vale, a mí me gusta que sea esto sea interactivo, esto ya no es como en clases, pueden preguntar, pueden levantar la mano, mi moderadora va a decir que Alicia de pregunta, preguntan, se puede detener y hacer una charla práctica padre aquí para platicar acerca de este tema, ¿de acuerdo? Bueno, de entrada, de instancia, pues resulta ser que yo encontré ciertos paralelismos y cosas muy afines cuando empecé con esta idea de STEAM, aunque primero me llegó a mí la información sobre STEM. Para quien no sepa qué es, ahorita lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con esta charla el día de hoy. Vamos a quitar, los saludo, me desaparezco ahorita. Whip, whip. De acuerdo, vamos a empezar entonces con esta plática. Ok. Tenemos lo siguiente. El aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Así que dejen regreso. Dejen regreso. Regreso. Y se apaga y vámonos. Se acabó la plática. Ya. El aprendizaje ocurre solamente cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Entonces, para qué estamos aquí, no? Ok, bueno. Aquí lo que quiero dejar claro es que a lo que estamos hablando es precisamente de la motivación, o sea, porque no todo el mundo va a estar siempre con los ánimos para querer aprender. Entonces, lo que vamos a dar por sentado, a pesar de los problemas que se tiene en la educación, es que las personas sí quieren estudiar, sí quieren aprender, sí quieren destacarse. Entonces, todo eso va a suceder, entonces nosotros como profesores, maestros, artistas, artesanos, vamos a estar muy contentos cuando tengamos gente que realmente se encuentre con esa ansia, esas ganas de querer aprender, porque si no, no se puede, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que decía hace rato, yo empecé con esto con STEM, que no tenía ni idea de qué se trataba y cuando escuchaba la palabra decía, no tiene que ver con la tienda de videojuegos Steam o Vapor en inglés, y ya después fui entrando en este ambiente y vi de qué se trataba el enfoque STEAM. Entonces aquí les voy a hacer una pregunta a ustedes. Eh, ¿Saben de qué se trata STEAM? ¿Han escuchado Steam? ¿Ya han visto Steam? ¿Conocen la Steam? En lo personal, sí. Es la fusión entre la ciencia, la tecnología, ingeniería y el arte. Ok, más que la función, Mahrait, y tienes toda la razón, es más bien la convergencia. Lo que vamos a hacer es una convergencia. Y te va a quedar más claro con las ideas del Renacimiento. Para quien no sepa qué es Steam, tengo preparado un video y vamos a estar usando este video en la presentación para hablar de esto, ¿de acuerdo? Espero que les guste y lo disfruten. Entonces, mientras me desaparezco nuevamente y les dejo el video y le voy a estar poniendo pausa, ¿de acuerdo? Escucha, caja fuerte, te sacaré tu contenido aunque tenga que hacerte pedazos. ¡Ah! ¡Fragmento a fragmento! ¡Molécula a molécula! ¡Átomo a átomo! Oh, oh. ¿Funcionó? No, ¿Funcionó? no.
funcionó? No. ¡Nada funciona! Espera, Bob Esponja. No somos cavernícolas. Tenemos tecnología. Pues claro, es fácil. Yo construí la mía con mis propias manos. Muy bien, Patricio. Vamos a trabajar. ¡Ah! 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 ¡Ya está! Sí. Bien, ¿qué te parece? Quisiera vivir en ella. ¿En serio? No. Muy bien, Bob Esponja. Pon mucha atención. Observa tu modelo. Visualiza tu escultura en esta pieza. Y suavemente... ¿Qué tal esto, Calamardo? ¡Es hermoso! Quiero decir, esta es una escultura. Una escultura lleva mucho más tiempo. No puedes hacerlo a la ligera. La nariz está incorrecta. Eso, ¿eh? Buenos días. Dios mío. Buenos días, querido señor. ¿Quiere hacer pompas de jabón? ¿Cuánto costaría? 25 centavos. Un precio razonable. ¿Me prestas 25 centavos? Con gusto, Patricio. 25 centavos. Oh, creo que se me pausó. ¿Ustedes lo siguen viendo bien? No, se detuvo la imagen. Oh, se trabó. A ver, espérenme. Bueno, a ver, Gracias. Es divertido. déjenme de regreso. ¿De jabón? ¿De jabón? A ver, déjenlo paro y lo vuelvo a cargar. ¿Hacer pompas de jabón? Uy, ¿Cuánto costa? creo que se me está trabando. A ver, espera. ¿Hacer pompas de jabón? ¿Cuánto costaría? 25 centavos. Un precio razonable. ¿Me prestas 25 centavos? Con gusto, Patricio. Ahí está. 25 centavos. Gracias. Es divertido. ¿Ves esto? Esto es... Matemática. No tengo tiempo para juegos divertidos y no tengo tiempo para polizones. Bien. Ok, acabo de presentarles las letras de Steam. ¿Tienen alguna duda? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien tiene dudas? ¿Nadie por ahí? Bueno. Entonces, vamos a continuar aquí con la presentación. ¿Hay dudas sobre qué es Steam? No. Entonces, lo que vamos a dejar claro es que este enfoque educativo no descubre el hilo negro. ¿Por qué no descubre el hilo negro? Precisamente no va a descubrir el hilo negro porque cuando yo empecé a trabajar esta idea, este enfoque, de adentrarme al mundo y hacer investigaciones sobre dónde comenzó STEM, dónde surge la A de arte para STEAM, de repente hay una materia que a mí me encanta, pero como todo, cuando fui estudiante no me la sabían enseñar y es historia. Y resulta ser que empecé a ver muchas semejanzas con muchos de mis ídolos de la historia. Y resulta ser que muchos de mis ídolos de la historia son los hombres del Renacimiento. Y empiezo a encontrar muchas ideas y semejanzas con la forma en que se generaba estas personas, y la palabra que vamos a estar usando, que voy a estar utilizando en esta plática, es polímatas. Resulta ser que son polímatas. Y desarrollaron un montón de áreas de trabajo. Y entonces dije, creo que STEAM le encuentro mucho semejanza a lo que yo sé del Renacimiento y acerca de lo que nos legó todo este movimiento humanista que se dio en el 400.
¿de acuerdo? Aparte de que pues, también en la cultura pop del siglo pasado, pues nos legaron también las tortugas ninja, a mí me gustan las tortugas ninja, y que están inspirados obviamente en los artistas del Renacimiento, ¿ok? Entonces, vamos a ver también qué es lo que pasa con esta idea, ¿de acuerdo? Eh, el Renacimiento, pues entonces tiene esa convergencia. Cuando empezamos a estudiar o saber acerca del Renacimiento, vamos a ver precisamente cómo convergían y utilizaban los conocimientos para tanto aprender como para desarrollar. Y eso a mí me pareció fantástico. ¿Por qué? Porque en la construcción de mí como persona me han encantado muchos rubros del arte, de la ciencia, me encantan las matemáticas, mi especialidad es física, las matemáticas son mis fuertes, y yo encontraba esa relación en los trabajos que tenían la gente del Renacimiento. Y al adentrarme a Steam y hacer trabajo en Steam y proyectos, fui descubriendo que precisamente convergía estas ideas de esa misma manera. Es decir, ¿cómo podemos utilizar esto para dar enseñanza? ¿Cómo podemos utilizar esto para que la gente aprenda? ¿Cómo podemos manejarlo de esta manera? ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda para continuar? ¿Nadie? Ok, pues entonces también me metí a una zambullida histórica y tenemos tecnología, como decía el video, tenemos tecnología y pues buscando cosas en internet me metí a YouTube porque me gustan canales de historia. ¿Qué es lo bonito de la historia? Cuando encuentras un profesor, una profesora, a alguien que le apasiona y te la sabe enseñar, te sabe mostrar cómo uno debe de aprender la historia. No como las horribles clases en secundaria, prepa, donde era memoriza, memoriza, porque yo estoy en contra de memorizar. Y lo que uno empieza a aprender son los motivos y los hechos. Entonces voy a continuar con el video. Precisamente porque uno de mis más grandes ídolos de la historia se llama Leonardo da Vinci. Toca centrarnos en el bueno de Leonardo. ¿Era un genio como dicen o más bien era un vendehumos? Vamos a averiguarlo. Venga, adelante. Leonardo da Vinci nació en 1452 en la pequeña localidad italiana de Vinci, muy cerquita de Florencia. Parece que su padre, Piero Frausino, era un importante notario de la República Florentina, es decir, un tío con pasta, mientras que su madre, Caterina, fue una campesina, por lo que da Vinci fue un hijo ilegítimo. El padre se casó muchas veces y tuvo muchísimos hijos. Parece que fue su abuela paterna, Lucía, quien era ceramista, la que introdujo al pequeño Leonardo en el mundo del arte. Al vivir en el campo, al chaval le encantaba pasar el tiempo dibujando la naturaleza, y un amigo de su padre, el prestigioso artista Andrea del Verrocchio, vio mucho talento en él, y le pilló como aprendiz en su taller a la edad de 14 años. Allí Da Vinci aprendió un montón de cosas: química, cálculo, metalurgia, a trabajar con cuero y yeso, mecánica, carpintería, técnicas de dibujo, pintura, escultura, y es que en casi todo era un jodido crack. Aplausos, aplausos, vamos a dar aplausos aquí, aplausos, aplausos, aplausos. Ok, aquí esto es muy importante si lo examinan. En la parte del video, cuando dicen todo lo que pasó, es que primeramente descubren que un niño tiene mucho talento. ¿Qué tipo de talento descubren? Dibuja. Le encanta dibujar, entre muchos otros talentos. ¿Qué hacen? Lo estimulan, lo envían. ¿A dónde lo envían? ¿A dónde lo envían? ¿Y cómo era la educación en esa época? Esa es la parte importante. A un lugar donde tienen un montón de talleres, donde dan mucha transmisión de conocimiento y donde va a aprender de diversas áreas. Ese es un punto importante con respecto a la educación que tenemos actualmente. Esta idea de STEAM también surge actualmente, esta idea de los makers, que es decir, no es otra cosa que los talleres donde puedes ir a realizar una diversidad de proyectos. Entonces empezamos a ver que ahí hay muchas coincidencias con lo que era el Renacimiento. Mandamos al chamaco a que allá estudie, pero ha sido motivado y entonces surge algo muy importante: el gusto. Quiere aprender, le enseñan. Todo esto tiene un porqué, te va a servir para desarrollarte y van a ser sus inquietudes para ir descubriendo qué le gusta más y qué me sirve.
Leonardo es una figura muy destacable entre todos los demás artistas, que todos son unos genios, Miguel Ángel, Alberti, Durero, ahora que he estado estudiando, ya me sé más Piero de la Francesca, ya me aprendí un montón de nombres ahora que estoy estudiando todo el Renacimiento, súper genial, estoy muy emocionado en ese sentido. Y aquí parte otra cuestión muy importante que uno como profesor va viendo con los estudiantes cuando estás en clase, al menos en mi experiencia a nivel universitario, es que no hay pasión. Y aquí hay pasión, tiene que tener pasión. No podemos motivar a la gente, lo que decía, vámonos, cerrémonos, el aprendizaje solamente se da si alguien quiere aprender, ¿no? Pero es que lo que te mueve es la pasión. Va a haber días en los que te sientas más, menos, desanimado, triste, abrumado, pero la pasión va a ser tu motor para encenderte. Y lo que les decía, tienes un montón de lugares para desarrollarte. ¿Cómo es una escuela primaria? ¿Tienen estos talleres? ¿Cómo es una escuela secundaria? Ah, ya tienen ciertos talleres. Pero ¿cómo están siendo dirigidos? ¿Cómo están estructurados? Esta es la intención de la parte Maker, la parte Steam también, tener ciertas áreas donde tú puedas desarrollar. Obviamente, lo que debemos de entender es que gracias a la tecnología las cosas se abaratan, es decir, que podemos tener una diversidad de talleres a no altos costos. Y eso es una cosa interesante si alguien ha estado ahorita viendo las modificaciones que quieren hacer con la SEP, de que ya quieren trabajar esto del enfoque STEAM, y uno dice, ¿cómo vas a trabajar el enfoque STEAM si no tienes preparados a tus profesores, a tus académicos, a toda la parte académica, y además vas a invertir en todos los materiales que se van a requerir? ¿Ok? ¿Ustedes si recuerdan cómo eran sus clases de arte? ¿Cuáles eran sus...? A mí, yo sí recuerdo, mis clases de arte eran un fiasco, era ir a bailar. La única parte de arte era danza, y danza de la maestra o la Miss que quería sentirse artista de Televisa, y eso no es arte, el arte es muchísimo más. ¿Quiénes estamos preparando para ese arte? Entonces, es lo que decía, encontramos esta situación y semejanza con el Renacimiento y Steam. Entonces, podemos empezar a decir si Steam es Renacimiento o el Renacimiento era Steam. Y entonces vemos cómo aplicaban muchas cosas. Tomaban los elementos para hacer su arte, pero también desarrollaban. Ajá. Y aquí van a hacer varios conceptos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. ¿De acuerdo? Y aquí viene otra vez el video, porque hay que preguntarse, entonces, por si alguien no se acuerda, alguien no lo estudió, aquí no estamos para juzgar. Bueno, pues, ¿qué era el Renacimiento, no? Entonces, continuamos para saber qué es el Renacimiento. ¿Ok? Bueno, me despido y regresamos aquí al siguiente. Una de las épocas más importantes de la historia de la humanidad es sin duda el Renacimiento. Este movimiento surgido a finales de la Edad Media se caracterizó por el interés de muchos artistas de recuperar el arte y la cultura del mundo clásico, es decir, de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Otra característica del Renacimiento es el antropocentrismo o humanismo. Se dejó de tener una mentalidad tan teocéntrica donde Dios era el centro de todo y la figura del hombre, del individuo, del ser con razón, comenzó a tener mucha más importancia. Con esto se popularizó la anatomía y el arte del retrato. También adquirió relevancia el paisaje en los fondos de las escenas, algo que ya venía de la Baja Edad Media, pero se volvió todo más naturalista. Las grandes villas y mansiones rodeadas por bellos jardines también empezaron a pegar fuerte. En pintura y escultura se buscaba la belleza y la armonía de las composiciones a través de la correcta proporción matemática de las figuras, y para ello fue mejorándose la perspectiva, con la idea de crear una ventana abierta al mundo. Los artistas pasaron de ser... Ya no más historia, por favor. Ok, bueno, a mí me encanta la historia, así que yo sí quisiera más, más historia. Ya regresé. Entonces eso resulta ser que es el 480 y pues ya he estado estudiando bastante acerca de varias cuestiones de cómo aplicaban. ¿Qué es STEAM? Entonces STEAM ya en español, el acrónimo en inglés es ciencia. ¿Cuál es la parte científica del Renacimiento? Pues todos los avances, que en ese entonces todavía no podemos hablar de ciencia, sino de una protociencia.
Pero eran todos los avances del conocimiento que se tenía en ese entonces. Luego sigue la tecnología, pues con todo lo que trabajaban y ellos desarrollaban para hacer sus proyectos. Luego viene la ingeniería, bueno, resolver problemas que les establecían los mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? La gente noble de dinero que te patrocinaba. Y eso es muy importante para todos aquellos que estén en el rubro educativo universitario de posgrado. Esto es muy importante, recuerden, mecenas, quédense con esa idea también del mecenas. La gente que daba la lana para que ellos hicieran todos sus desarrollos, sus obras, tanto de arte, como les pedían hacer cosas de ingeniería, fortificaciones, construcciones, la parte religiosa. Aunque estaba muy centrado en el humanismo, obviamente giraban muchas de las historias con respecto a la religión, porque en ese entonces la religión era como lo que hoy es la cultura pop, o sea, ¿de qué quieres hacer una obra? Pues quiero hacer una obra de tal escena de la Biblia. Ah, pues ahora que quieres hacer una obra, pues oye, quiero hacer una obra de Iron Man, fin, ¿ok? ¿Te parece bastante? Ujú. Pero la gente en ese entonces entendía que los que desarrollaban todas estas cuestiones pues, necesitaban apoyo y eso eran los mecenas. Ujú. Entonces tenemos esta parte de la tecnología. ¿Qué sigue? Ujú. Digo, de la ingeniería. Sigue ahora el arte. Pues el arte es esa actividad humana que nosotros realizamos por gusto y que también tiene un montón de acepciones y definiciones. Ahorita no voy a meter tanto detalle por los tiempos. Y por último, las matemáticas. Esa parte donde mi vida y experiencia, el dolor de cabezas que yo he tenido con los estudiantes como profesor, pues ahí estaban metidas las matemáticas, estaban metidas en todo el rubro y sabemos que actualmente están en todos lados. Esa tontería, estupidez de estarte diciendo, ya necesitan las integrales. A ver, ¿cómo te lo explico? Depende de lo que quieras hacer, vas a encontrarte con las integrales. Y están las integrales pero de manera indirecta o de manera directa. Ajá. Y ellos tenían que resolverlo con su tecnología matemática de la época, con sus herramientas matemáticas de la época. Ojo, ellos no manejaban el álgebra, todavía no llegaba con fuerza el álgebra, faltaban unos años más para que llegara el álgebra, pero pues ellos hacían sus cálculos y cuentas aritméticas y sus operaciones con todo lo que tenían basado, y sobre todo la geometría. Y como bien dice el video, toda esta fundamentación de la época renacentista se trata de que ellos obtienen los conocimientos desarrollados por los griegos, que los griegos no eran los únicos, también los griegos tomaron cosas de los egipcios, también ellos, es que cada civilización desarrolla sus matemáticas, pero aquí lo interesante es que lo vas adoptando, las tomas, recuperas, ves lo que hizo el otro y la vas aportando, y eso hicieron los griegos, y después llegaron los demás a tomar esto de los platónicos, el neoplatonismo, lo de Arquímedes, lo de Euclides, lo retoman y ven cómo lo pueden utilizar y entonces lo empiezan a aplicar en todos lados. Entonces sí, hay una figura central precisamente por lo que viene de la cultura griega del ser humano, por eso se llaman humanista, pero también está metido la parte religiosa. Entonces no crean que todo fue el ser humano como el único centro y eje actualmente. ¿Ok? Entonces, espero que esto no les haya aburrido y les apasione igual que yo con respecto de la ciencia. Y ahora vamos a un momento divertido, si me lo permiten, para continuar y rematar esto de STEAM. Entonces, vamos a continuar. No más historia, sí, ya no más historia. Pero sí y no. Donatello, Michelangelo, Leonardo, Raphael, versus Leonardo, Michelangelo, Donatello, and Raphael! We got Cowabunga dude, so let's get it on. Reptiles against the fathers of the Renaissance. We got the classical technique to kick these three-toed freaks back onto the street. I take a turtle and turn him into mincemeat. You don't really want to step to Da Vinci. I love the ladies, I like to keep it mellow. So let me pass the mic to my man Donatello. Hard shell, but you're gross in the middle. Wouldn't want to touch you with a 6-foot chisel. Born in goop, raised in poop. I slice through a group of men just like fruit. Oops. Yo, Raphael when I came to flow. Beam dope on the pope on a bone till I croak. I'm an MC sweater, but I get the feeling. I should pass it up to my man, I'm a ceiling. Oh, Michelangelo and I'm giant. I made David, but I slay you like a lion. I'm a rap god and he can't quite touch me. This battle's your last judgment, trust me. We drop science. We got the mathematics. The architects of rebirth, the rap addicts. You read the book, but it won't go well when you catch an Italian boot to the half shell. The wisdom of our master taught us not to rush to violence, but our master ain't here. I don't think you wanna mess with my katana blade. Lean back and you fly behind like Hopper fly away. I could be bound for steady rock a mic sucker. I'm a pristine, sistine nunchucker. Oh hi, I'm a cool but rude
I'm a lot of clue what you do. That's because you mutas are too immature. You wouldn't know genius if a piss in your sewer. We got the talent And the lie and the rhyme so sweet. We're like your NES game. 'Cause we can't be beat. Yo, go ahead and hate, we just skate on by. You guys draw more dicks than New York Pride. Team, go kick it out, league. No, shout it out, you tell me to pizza. Slice for me. Ok, ok, espero que les haya divertido tanto como a mí. Tanto como a mí, ese video tiene mucho de historia, tiene muchas cosas interesantes. Tuvieron que estudiar bastante acerca. Dicen muchos detalles que alguien que conozca la historia de cada uno de los artistas, debe de saber y conocer, aparte de también las referencias de las tortugas ninja. Y precisamente como bien decía ahí, entonces ahí empezamos a entender y empieza a converger la idea esta de pues, que efectivamente Steam es el renacimiento y el renacimiento es Steam, ¿de acuerdo? Y vamos a ver lo siguiente, lo que les decía, mucha cháchara, mucho esto, mucha parte historia, pero hay ejemplos y yo quiero que veamos ahorita ejemplos de todo lo que podemos aprender, así como fue este camino histórico de los egipcios influyendo a los griegos y luego los griegos que influyeron, y fue toda una parte histórica. Por cierto, también los griegos influyeron a los árabes, como no tienen idea, y pues obviamente a la parte del renacimiento y todo lo que nos vienen legando al día de hoy. Ok, bueno. Entonces tenemos lo siguiente, ok, lo que les decía. Bueno, aquí lo dejo como, ya saben, es una plática nena lo que estamos diciendo, ¿no? Los griegos se piratearon muchas cosas de los egipcios, obviamente. Luego llegaron los romanos y se piratearon a los griegos. Y obviamente pues llegó los renacentistas que se piratearon todo lo que pudieron, principalmente de los griegos, no tanto los romanos, pues aparte tenían el legado romano. ¿De acuerdo? Y pues tenemos que una de las inspiraciones, lo que decía hace rato, era la matemática, y la geometría es matemática, la matemática es geometría, la geometría es matemática. Y hemos estado descubriendo y entendiendo muchas cosas de cómo desarrollaban sus pinturas, sus trabajos, y precisamente aquí, con la pintura del astrónomo de Jan Vermeer, podemos ver cómo utilizaban la geometría. Y una de las cosas que vienen incluso antes del Renacimiento, como era de la Edad Media, era el uso de la proporción áurea, del número áureo, que fue encontrado por los egipcios, manejado e investigado por los griegos, trabajado también por los romanos y redescubierto para la parte de Europa desde la Edad Media y vuelto a transmitir hacia los renacentistas. Y esa forma también les interesaba para aplicarlo en sus obras. Y eso es algo muy importante que tienen que entender. Y esto es la parte, planeaban lo que hacían, planeaban. Al día de hoy, ¿cuál es el problema que tenemos con nuestra gente que quiere estudiar y aprender, pero que no tienen pasión o no saben a lo que se metieron? Pues que vivimos en la época del TikTok, que TikTok es genial, pero también tiene su parte negativa. Y es esta inmediatez, todo lo queremos ya. Yo en mi experiencia como profesor encontraba esa situación de que últimamente me he estado dando también clases de asesoría. El último joven que le estuve dando clases era porque quiere presentar un examen de extraordinario en matemáticas álgebra, nivel secundaria, y se desespera, ya quiere las cosas ya. Dame un método, dame algo que me lo genere ya. Y en esa época las cosas tenían que tomar su justo tiempo para hacer. Hay que planear, hay que plantear. La composición artística se basaba con la geometría matemática y nos dan obras impresionantes y bellísimas. Esa es una parte del legado, la aplicación matemática. Entonces, ¿dónde están las matemáticas? ¿Qué creen? Las matemáticas están en el arte. Vamos a encontrar muchas matemáticas dentro del arte, ¿ok? Entonces aquí tenemos este ejemplo. Siguiente, tenemos, y esto es una de mis preocupaciones. Yo he visto que una de las, aparte de que no se sabe enseñar bien matemáticas, una de nuestras faltantes educativas tremendas para aprender y entender muchas cosas es la geometría, ¿de acuerdo? La geometría viene del griego
Y es la parte de medición de la Tierra, geos, y metric, de la medición de la Tierra, que es tratar de estudiar las formas y las figuras que tenemos en el plano, en el espacio. Ojo, por favor, no quiero que alguien se me quiere proyectar, porque también hay geometría no euclidiana, sí, pero faltan varios siglos para llegar allá, ¿no? Estamos hablando aquí de la bella y hermosa geometría de Euclides, que por cierto siempre está la anécdota de que el libro de Euclides es el segundo libro más impreso en toda la historia de la humanidad. Ya saben cuál es el primero, es un libro religioso, no vamos a mencionarlo. Pero es la geometría y es importante. No nos están enseñando la geometría de manera correcta. Y si encontramos esa forma de enseñar, aplicar la geometría usando el arte y también desarrollando el arte para crear cosas geniales y aprender cosas geniales, pues lo hicieron en el Renacimiento. Ajá, ok, creo que ya me pasé. Perdón. Pues efectivamente, los renacentistas usaron la geometría. Tenemos la adoración de los reyes de Domenico Ghirlandaio, la muerte de Marat de Jacques-Louis David, perdón. Y como podemos ver, hay análisis matemáticos de cómo realizaban las composiciones. Es decir, no se tiraban a pintar y ahí a lo que salga. Tenían que hacer sus bocetos. Obviamente ya hemos visto que tuvieron que tener una educación previa, una educación que era para generar un polímata, una educación interdisciplinaria, que es STEAM. Ellos tuvieron su STEAM en esa época. Y aplicar la bella geometría. Es decir, aquí podemos ver distintas figuras. ¿Cómo empezamos? Tenemos el centro, el boceto, es el alma del arte, el boceto, esa planeación. Yo decía a mis estudiantes, antes de hacer algo, usa tu cuaderno, bocetea, haz un borrador de lo que planeas. ¿Cómo quieres resolver un problema? Planéalo, haz un borrador, haz tu boceto de tu plan de ataque. Eso hacen los artistas, eso hacían los renacentistas. Y vamos a plantear mi composición, que es composición, por si alguien no lo sabe, la forma estética en que vamos a colocar los elementos en mi obra, que puede ser desde arquitectura, que puede ser música, que puede ser una pintura, que puede ser una escultura. Y entonces aquí podemos ver el uso de un círculo, un cuadrado, vamos a encontrar proporciones áureas, cómo intersectan, y en el otro podemos encontrar también las formas musicales, la octava, el cuarto, se me olvida siempre la parte musical, no he estudiado bastante fuerte, pero también utilizaban las notas musicales descubiertas con las fracciones por los griegos y también así realizaban las composiciones, porque primeramente a veces decían, creo que ya hemos usado demasiado la composición áurea de las figuras geométricas, vamos a utilizar las métricas musicales, esto lo que acabo de decir de la octava, la sexta, la cuarta, alguien que sepa música me puede ayudar porque a mí se me olvidan, el diapasón, y se me acaba de ir el otro nombre, pero bueno, son las que utilizaban. De hecho, son estas divisiones que ustedes pueden observar en estos de aquí, que son utilizar fracciones, 2 tercios, 4, 2 cuartos, las proporciones 4, 6, 9, 2, 3, 4. Lo utilizaban para realizar estas obras y era su planeación y era la forma de colocar. Imagínense qué interesante sería, y es mi intención con el Club de Arte Científico, realizar prácticas donde te enseñamos la geometría, te enseñamos todo lo que debes de saber de ángulos, triángulos, rectángulos, polígonos, pentágonos, cuadrados, rectángulos, ¿de acuerdo? Círculos, intersecciones. Y ahora te vamos a enseñar cómo lo trabajaban los artistas. Encuentra la geometría en las obras. Imagínate las habilidades que puedes desarrollar. Imagínate esa emoción de enfrentarte a estas obras, ¿de acuerdo? Y ir aprendiendo los secretos de estos grandes artistas y descubrir con esta pasión de esta integración de estas ciencias que la matemática, la hermosa y bella matemática está ahí metida. Bueno. Y aquí viene lo más interesante y padre de esto, ¿ok? Y déjenme regreso aquí un momento. Aquí viene lo más importante. A mí me tocó en mi historia que había profesores del área de humanidades sociales que me decían, es que los de ingeniería son cuadrados. ¿Y qué creen?
el cuadrado es una maravilla geométrica utilizada por los artistas del Renacimiento, así que no eres cuadrado. O sea, se entendemos a lo que se quieren referir. Ujú. Y no está mal. O sea, la idea es que tengas una mente cerrada y no que quieras hacer más cosas, ni aprender, tener nuevas ideas. A eso se refieren. Pero el cuadrado es una maravillosa herramienta, ¿ok? Entre otras. Ajá. Y la cuestión es que nos deberemos simplemente en este mundo actual estudiar el Renacimiento, pues no necesariamente. Aquí tenemos a el siguiente artista japonés, Mao, con su obra 2023. Y si se fijan los esquemas que mostré en las anteriores diapositivas, cómo estaban los trazados de la composición de la obra, aquí vemos lo mismo. Este artista japonés está utilizando el conocimiento desarrollado, perfeccionado en el Renacimiento para hacer esta obra de manga. Es decir, una de la parte matemática que nos enseñan y mal enseñan en secundaria, por ejemplo, que a mí me tocó es el dibujo técnico, pero yo me ponía a dibujar media y mil cosas, no había esa motivación. Bueno, pues ese dibujo técnico que son los puntos de fuga y la forma en que vamos a darle volumen, pues vienen desde Arquímedes, ajá, con sus figuras en 3D. ¿Cómo las podían representar en 2D, hacer esas figuras 3D? Fueron perfeccionadas en el Renacimiento. El punto de fuga en las obras, las composiciones, y aquí podemos ver todo este análisis, todo este rayadero que pueden observar, está aquí presente. Entonces tenemos ese legado actualmente. ¿Quieres dibujar manga? ¿Quieres dibujar un cómic? ¿Quieres dibujar esto? Pues estudia el Renacimiento, estudia la geometría y vas a llegar a hacer obras súper geniales. Ajá. O también romper las reglas, ¿de acuerdo? Y aquí creo que viene otro ejemplo, como podrán ver, vean la semejanza, vean aquí el estudio de la geometría de la obra, ajá, de la Virgen y el Niño, de Rafael, y aquí podemos ver cómo están estudiando la perspectiva, la forma, las curvas, ajá, el análisis, las intersecciones, está vigente el conocimiento. Entonces, no es necesariamente te tengo que poner a estudiar cosas del Renacimiento, sino podemos ver actualmente obras y cómo están utilizando esos conocimientos del Renacimiento, ¿de acuerdo? Porque retomemos la palabra, podemos ser polímatas, es decir, desarrollarnos en distintas áreas. El Renacimiento lo demostró. Lo que también demuestra es, siempre van a encontrarse con gente que te diga, es que no pueden ser todos todólogos, pero no, no se trata de ser todólogos, es imposible, tienes razón, es estúpido ser todólogo, pero podemos ser polímatas y esto nos va a mejorar nuestros procesos neuronales, las conexiones entre nuestras neuronas se van a fortalecer y vamos a aprender, vamos a crear, vamos a desarrollar, ¿ok? Tenemos aquí entonces que este interés que tenemos sobre saber el arte clásico, el uso de la geometría como herramienta y que además les ayudó a desarrollar matemática, geometría, por estar usando pues, herramientas, porque también la matemática es una hermosa herramienta, lo que si no la tengo, pues la descubro, la invento para resolver mis cosas, ¿no? Ahí está la Trazadora de Perlas de Jan Vermeer, San Mateo y el Ángel, Caravaggio. ¿Ok? Y bueno, pues continuamos aquí. Ahora, aquí hay algo importantísimo que también nos da el legado del Renacimiento, genial. Los valores prácticos de la matemática y la geometría eran de vista diaria, es decir, la gente entendía, obviamente vamos a hablar de distintos niveles sociales, entendía que eso que estaban aprendiendo, eso que se tenían que enseñar, les era útil y se reflejaba en las obras del Renacimiento. Aquí tenemos la obra de Hendrik van Balen, que son los medidores. ¿Y de qué se trata esta obra? De esta obra nos están demostrando el uso de las matemáticas y las herramientas matemáticas, es decir, las herramientas geométricas en el uso diario. En este caso podemos apreciar cómo están trabajando estos hombres y mujeres realizando sus actividades cotidianas y que están entendiendo la importancia y el uso de la matemática para su vida, cosa que hemos perdido el día de hoy. Si acaso entendemos que debemos de aprender aritmética precisamente pues para hacer las cuentas, porque necesito saber cuánto me van a pagar, cuánto me van a cobrar, cuánto necesito para gastar, ¿de acuerdo?
pero no hay más. ¿Hay acaso esa glorificación, esa exaltación? Y ojo, no caigamos en egos, pero sí de apreciación de la utilidad, pues no, en mi experiencia no. O sea, ese estudiantes, pues, llegas y dices, ¿para qué tengo que estudiar integrales? Allá, ¿para qué tuve que aprender álgebra lineal? ¿Para qué tuve que hacer todo esto si allá afuera solo uso Excel? Y válgame Dios, ¿no? Tienes idea del poder y la intensidad de herramienta súper poderosa que es Excel y que te puedes hacer maravillas con Excel, pero no lo vemos reflejado en nuestra cultura. ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde está el cine, las series que enaltezcan la matemática, la ciencia, que nos haga sentir eso y que la gente empiece a entender la importancia de un mundo? Pues no lo tenemos, pero en el Renacimiento sí lo tenían, sabían que era útil. Y pues si uno estudia historia van a ver cómo los hijos de los grandes negociantes eran mandados a estudiar con los grandes para que aprendieran esas maravillas matemáticas con las cuales creaban sus obras. Ok, ¿qué implicaciones nos dio el Renacimiento? Pues un montón de cosas. Tenemos esa revolución que dijimos, pero por ejemplo, áreas específicas, topografía, exploración, cartografía, la navegación. Recuerden que fue la época de los viajes, de toparnos con cierto continente, ok, de ir para otros lados, comercial, el comercio, la contabilidad, ok. En esa época empiezan a ver qué habían hecho los árabes y oigan, y acá tenemos algo llamado la numeración índigo-arábica, es decir, utilizar, dejen de usar esos números así, mejor usemos del 1 al 10, o sea, ves bien, del 0 al 9. Ajá, es decir, la numeración es decimal. Y pues lo que decíamos, la educación evoluciona en esa época. Y aquí tenemos que STEAM está tratando, los makers STEM están tratando de integrar esto de tal manera que esta educación actual deba evolucionar. Con muchos problemas, con muchas situaciones, pero estamos tratando de mejorar. Entonces yo creo que cada vez empieza a ver que sí hay STEAM en el Renacimiento o hay Steam, o es Steam el Renacimiento, o el Renacimiento es Steam, como ustedes quieran verlo. Vean esta maravilla. Cuando la primera vez que yo vi esta obra, me quedé así con la boca abierta. Dije, Mother of God, what I'm looking at. Wow, tenemos de Paolo Uccello, Estudio de la Perspectiva. La primera vez que yo vi dije, ¿esto qué lo oíste? ¿Cuándo es computadora? No, y esta es obra original, ¿eh? Porque luego ustedes ven la escaneada y ahí viene impresa. No, esta es la obra original, hasta ven la arruguita de donde hizo este dibujo, hasta se ve y en alta definición, ¿no? Es esta copa y el otro es un elemento de un sombrero que se me acaba de ir el nombre. Recuerden que yo soy muy malo para los nombres, disculpen. O sea, mi memoria se satura con otras cosas, jajaja. Y cuando yo dije estos polígonos gráficos por computadora, pero esto es del Renacimiento y ellos estaban estudiando esta geometría matemática en el Renacimiento para formar objetos en 3 dimensiones a mano y al día de hoy los hacemos por computadora. ¿Y qué es lo de los computadoras? Matemáticas. ¡Wow! ¡Wow! La habilidad, conocimiento humano me asombra. Somos una especie maravillosa. Sí, terriblemente, horriblemente maravillosa, capaz de hacer las cosas más infames, horribles y tenebrosas del mundo, pero también las cosas más extraordinarias, maravillosas, increíbles del mundo. Luego hablaremos de ese tema, tal vez en otra plática, sería muy interesante. Pero el caso es que yo me asombré, o sea, como caricatura, se me fue la quijada hasta el piso, así, ¡prac! ¿No? O sea, wow, ¿qué? Lo dibujó, yo no puedo hacer eso, o sea, yo no puedo hacer eso, o sea, pero sí se puede si nos enseña la bendita geometría mal enseñada. Hay que aprender bien geometría. No saben todo lo que podemos hacer si aprendemos bien geometría. Y efectivamente, para compararlo, pues ahí está. Modelado asistivo por computadora en la actualidad, ¿no? O sea, regreso para acá y avanzo para acá. O sea, no se maravillan, pues yo sí me maravillo, ¿no? Y eso es algo genial que también tenemos que desarrollar, debemos de seguir maravillando, debemos de redescubrir esa parte de infantil que tienen los niños, por eso los niños son una joya a su edad, porque son
científicos y son artistas natos y los terminamos destruyendo con la educación o en casa, ¿no? Cuando deben ser motivados, ajá, asombrarse. Vean lo que hacemos al día de hoy con computadoras y vean lo que hacían en la antigüedad sin computadoras, ¿ok? ¿Ok? Wow, 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 wow. Y es geometría pura. Ajá. Ok, bueno, pues entonces vean más ejemplos. Tenemos arriba Assassin's Creed, el videojuego, con toda esta perspectiva y esta imagen genial. Y abajo tenemos un boceto hermoso, precioso de Leonardo da Vinci, donde ahí está metida toda la geometría, los puntos de fuga, las partes de figuras geométricas, rectángulos, las proporciones, la composición que les decía hace rato. Pues, no sé si aquí está usando las escalas musicales o está usando el número áureo. Ahí tenemos unos bocetos de Piero della Francesca. No sé si se pronuncia así, si alguien sabe italiano pronunciar, me puede corregir. Y ahí están los esquemas que están utilizando para las proyecciones, incluso con personas. Vean qué hermoso, qué maravilloso. Y todo eso lo tenemos legado hoy con gente que está trabajando en videojuegos, gente que está trabajando en cómics, gente que está trabajando en animación con los personajes. Todo ese legado viene al día de hoy. Entonces, cuando ustedes se sienten a ver una película de Pixar o se sienten a ver una película de estudio Ghibli, tengan por sentado que están viendo matemáticas. Ah, qué bonito es esto, ¿no? Entonces, vean, la geometría, hay un debate genial entre matemáticos que dicen, o gente de la ciencia, si se descubren o se inventan, y la mejor respuesta es ambas. Vean el universo, veamos en este universo. El universo es geometría, la geometría es universo. Vean la imagen de la izquierda es obtenida a través de un microscopio óptico. Ajá. Entonces, de una cerámica. Y el otro lado, pues ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? De hecho, ustedes van a ver que hay ciertas paredes o lugares que tienen esos adornos, azulejos, ¿no? Azulejos así, ¿de acuerdo? ¡Ah! Vean cómo están constituidos. ¡Wow! 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 Vamos a las... Ay, me pasé, perdón. Déjenme regresar. Vean lo de aquí. Oh, Alberto Durero. Se ha vuelto uno de mis favoritos del Renacimiento, por cierto, ahora que lo estuve estudiando y descubrí. Su autorretrato. Vean todo lo que decía de la geometría con lo cual hizo su autorretrato. Un monstruo. Él es de Alemania, la parte nórdica del Renacimiento en Alemania. Y por el otro lado, vean las fases de crecimiento de una lámina. ¿Y qué vemos ahí? Pues nuestro cerebro que encuentra patrones, pues parece ser que ve como si fueran cuadrados, rectángulos. Entonces, la geometría la podemos encontrar tanto en nuestras obras como en la naturaleza. Y aquí hay más ejemplos. Vean esto de aquí. ¿Qué es esto? Esto es de los árabes. También los árabes tuvieron un auge impresionante, no como ahora, que lamentablemente están en un medioevo horrible, pero en la antigüedad eran el primer mundo de su época. Vean lo hermoso de los mosaicos, pura matemática en esta estructura árabe. ¿Con qué lo construyeron? Con la matemática que les llegó de los griegos. La tomaron, la mejoraron, dieron sus aportes y crearon estas obras. Aquí hay más mosaicos. Y si empezamos a ver las figuras que vemos aquí de mosaicos, vean las de estos microscopios de fuerza atómica, que son las estructuras de los elementos de la materia. ¿Acaso no están viendo la geometría ahí? Pues sí, ahí está la geometría. Entonces ahí tenemos y observamos el mundo geométrico. Si aprendemos geometría, haremos arte, haremos ciencia, haremos tecnología, porque una de nuestras herramientas es la matemática, en este caso la geometría. Entonces lo que queremos motivar y crear es generar esta motivación de hacia allá está el camino. Mira, esto que vas a aprender lo puedes aplicar aquí y acá. Sí se aplica, sí lo puedes utilizar y puedes crear maravillas y obras y puedes estudiar hasta la misma materia de la que estamos conformados o está conformado este planeta. Ajá. ¿Sí? La intención entonces, como en el Renacimiento, que generaban polímatas, entonces con STEAM también podemos generar polímatas, podemos ser polímatas. Y hay gente que aunque no ha estado en STEAM ya es polímata porque en su forma de estudiar y las cosas que le gustan y apasionan se han vuelto polímatas.
Aquí en el club hemos entrevistado en nuestro podcast a gente que es músico, ingenieros, empresarios, artistas, dibujantes, investigadores, demostrando que podemos desarrollar esta beta. Simplemente démonos una idea de todos estos nombres y qué actividades tenían. Paolo Dal Pozzo Toscanelli, cosmógrafo y matemático. Luca Pacioli, matemático, economista, inventor, contador, profesor universitario y presbítero. ¡Wow! Su mecha. Y ahora uno, solo soy ingeniero. Solo soy doctorado, no quiero estudiar más. Geoffrey Tori, impresor, tipógrafo, librero y humanista. Filippo Brunelleschi, escultor, orfebre, arquitecto, ingeniero. Francesco Di Giorgio, arquitecto, escultor y pintor. Lorenzo Gilberti, escultor, orfebre, arquitecto y escritor. Nicolás de Cusa, teólogo, filósofo, matemático y astrónomo. Leone Bastetti Alberti, matemático, arquitecto, pintor y escritor. Paolo Cello, pintor y matemático. Piero della Francesca, matemático y pintor. Johann Müller, astrónomo, matemático, historiador, impresor y obispo. También recordar que en esta época fue el auge de la imprenta de Gutenberg y entonces el conocimiento despegó porque ya tenía más facilidad y al día de hoy no tenemos eso del Gutenberg, tenemos internet. O sea que todavía, a pesar de que lo gastamos viendo gatitos, pues también podemos aprovecharlo para desarrollarnos de mejor manera, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el libro de la Divina Proporción de Luca Pacioli con ilustraciones de Leonardo da Vinci. Utilizó todo este conocimiento platónico, pitagórico de Euclides y la forma de trazar. Este libro tiene dibujos originales de Leonardo da Vinci. Ya entonces da Vinci se enamoró y le entró a las matemáticas para ver cómo le podían servir y cómo podía servir a las matemáticas. Ajá. Y es muy interesante. Les recomiendo ver su biografía, ver videos de Leonardo, ver su biografía, incluso sus críticas y detractores. Siempre es muy bueno verlos. Tenemos ese rubro, ¿ok? Y como ejemplo, tenemos a alguien más actual, uno de mis ídolos en física, el doctor Richard Feynman, que para que vean que era todo un genio, él fue matemática autodidáctica y a los 15 años ya sabía de trigonometría, geometría analítica, álgebra avanzada y cálculo. Pero aquí su título, como los anteriores, físico, músico, dibujante y pintor. Ajá. Para aquellos que no conocen las matemáticas es difícil sentir la belleza, la profunda belleza de la naturaleza. Si quieres aprender sobre la naturaleza, apreciar la naturaleza, es necesario aprender el lenguaje en el que habla. Richard Feynman también decía, no porque sepas todo acerca de una mariposa, pierde la poesía, la mariposa. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No tienen alguna duda o pregunta o comentario? Rápido, vamos a hacer el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, espero que les guste el siguiente ejemplo. Ya que hicimos esto, vamos a hacer una demostración. Vamos a hacer una demostración en vivo con ustedes. Bueno, más allá. El tiempo corre, no va a tardar muchos minutos, unos 5 minutitos, pero vamos a hacer una demostración en vivo con ustedes, ¿de acuerdo? Ok. ¿Por qué esta escena es lo mejor que ha producido Arcane? ¿La música? ¿La composición? ¿La narrativa subyacente a la pelea? ¿El montaje? ¿La simbología visual? No te preguntes más por qué es la mejor y quédate conmigo porque voy a diseccionar esta escena plano a plano. Bienvenidos a mi análisis de la mejor escena de Arcane, la pelea entre Jinx y Echo. Arcane está marcada por grandes escenas. Ok, muy bien. Lo que quiero que vean ustedes es que he puesto aquí algo que se conoce como la regla de los tercios. La regla de los tercios es una matriz o una retícula de 3×3, es decir, 9 rectángulos con las mismas dimensiones.
La cuestión aquí es lo que les decía, no queremos solamente que esto sea el Renacimiento, todo está legado al día de hoy. ¿Qué podemos analizar aquí en Steam? Pues podemos analizar las obras actuales. ¿Qué obra más genial que Arcane? Arcane es una obra maestra de nuestros tiempos. Como buena obra maestra de nuestros tiempos, no tiene la cantidad de fans que tiene otras cosas. Sí tiene muchos, muchos fans, pero no tiene la inmensa cantidad de fans que debería tener. Pero pues así es esto con las cuestiones de arte y las obras maestras, tiempo al tiempo. Muy bien, ¿qué podemos aprender y entender de esto? Podemos entender de qué se trata una puesta en escena. Una puesta en escena se trata de cómo colocas los elementos artísticos, tus elementos para que se vea bien, para que la gente sepa qué está pasando. Hay aquí un montón de elementos y conocimientos que no vamos a ver directamente con las matemáticas, sino que ya nos vienen diluidos al día de hoy. Pero si nosotros queremos hacerlo, podemos profundizar, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, que existen los espacios negativos y positivos. ¿Qué son los espacios negativos y positivos? Todo aquello que sea un elemento y personaje es espacio positivo. Todo lo demás que sea aire, como puede ser también agua o puede ser tierra, donde no hay estos personajes, le llamamos el espacio negativo. Toda esta zona de luz y esta zona de oscuridad y en medio es espacio negativo. La forma en que estamos colocando los elementos se guarda un cierto equilibrio, desequilibrio. Además, también hay algo muy importante que hablamos de acuerdo a esto, el encuadre. ¿Y qué cosa es un encuadre? Un rectángulo. La forma en que vamos a colocar la cámara y analizar las cosas. Es decir, todos los patrones y elementos que están constituidos en esta escena, cómo han sido colocados para que nosotros lo apreciemos sin darnos cuenta. Entonces aquí está muy interesante. Este personaje tiene una línea de acción, Echo. Jinx tiene otra línea de acción. Los colores también están metidos ahí, porque también estamos hablando de Steam, la ciencia, la luz es ciencia, es física. Los colores tienen un porqué, se están manejando aquí. La parte oscura tiene que ver con esta parte de que Jinx y su desequilibrio mental y que se ha vuelto, entre comillas, muchas comillas va a poner mala, ¿no? Y el héroe acá es Echo, por eso la luz lo acompaña y se está acercando a la oscuridad. Suena bonito, ¿no? Imaginen que ustedes pueden aprender todo esto en la parte de arte, aprender esto y luego profundizar en la parte de matemática para todavía más desarrollar cosas. ¿Con qué propósito? ¿Con por qué esta Con el escena es lo siguiente mejor que ha propósito. producido Arcane? ¿La música? ¿La ¡Tarán! composición? Porque esto es una fotografía de células hepáticas. Nosotros encontramos patrones, analizamos para saber qué diablos pasa. A nuestro cerebro le encanta encontrar patrones y en el arte hay patrones, pues también en nuestras células hay patrones. Podemos poner el mismo encuadre. Además, nosotros manejamos un concepto en el Club de Arte Científico, que es hacer arte científico. Es decir, ¿por qué nos debemos de aburrir siempre con las mismas formas, las mismas estructuras? ¿Por qué no pueden tomar fotografías más artísticas? Imagínate aprender y mejorar no solo tus fotos golatras de Instagram, y se vale, no estoy haciendo crítica, soy un medio burlón, sino mejorar tus fotos de ciencia, de investigación, de desarrollo para que sean más artísticas, hacer arte científico, además de que estoy haciendo la investigación, para divertirme, para entretenerme y además tal vez me va a mover una que otra cosa y descubrir cosas muy interesantes. Entonces podemos hacer el mismo análisis artístico de composición, de puesta en escena en nuestras formas de ciencia y de investigación, sí, y podemos hacer entonces arte científico. Si ya podemos mover los átomos y ya se ha hecho con muchas obras, ¿por qué no atraer a la gente de dinero y dejar que inviertan en este arte y además así mantenernos en nosotros en nuestras investigaciones? Este concepto es muy interesante, este concepto que nosotros hemos creado y llamado arte científico. Pues ahí está, encontrar esta aplicación, porque el universo es geometría, y la geometría es el universo, nosotros podemos aprender bastante. Los astrónomos, los astrofísicos utilizan todo lo que sabemos de triángulos para medir grandes distancias, como no tienen idea, y simplemente es ese hermoso teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, ahí está esta muestra de este ejemplo. ¿Ok? Y bueno, pues me voy a regresar a mi presentación.
Y les había preguntado si había dudas, preguntas. Y bueno, dejen regreso aquí. Regresé. ¿Tienen algunas dudas? ¿Tienen dudas, comentarios? Adelante, soy todo oídos. Ahora llegó el momento de preguntar, interactuar. Espero que les haya gustado esta presentación y podemos llegar a la conclusión que efectivamente el renacimiento es Steam y Steam es el renacimiento. Ajá. Sale Jennifer, adelante. ¿Desde qué edad puede implementar el Steam? Yo porque tengo ahí a mi niño todo inquieto. Entonces, Ah, pues sí. ya. Bueno, mira, este, los niños por naturaleza ya son científicos y artistas. ¿Por qué? Porque te van a empezar a preguntar sobre todo. Entonces, aquí la parte importante es estimularlos y darles las respuestas correctas. ¿Cuáles son las respuestas correctas? Las respuestas que te da la ciencia, la educación. Ajá. Nada de que, oh, sí, suena muy bonito que hay duendes después del final del arco iris, pero te voy a explicar lo que es un arco iris. ¿Sí me entiendes? Lo segundo es que la definición actual y que debemos de hacer es quitar a los elitistas del arte, darles una patada y que lleguemos los científicos, lleguemos los ingenieros y tomar nuestro puesto como los renacentistas. Es decir, hagamos arte, usemos lo que sabemos de matemáticas. Por ejemplo, ellos usaban la geometría de esa época. Imagínate si ahora usáramos la estadística de nuestras épocas. Si usáramos para diseñar un cuadro. Ujú. Para crear una pintura o un dibujo usáramos la campana de Gauss. Ah, ellos no saben de eso. O el cálculo, ¿no? Él lo que tiene que hacer en este caso es todo lo que él dibuje es arte. No es un arte de alta calidad. Ajá. Es como los libros, no todos los libros son literatura, ¿no? Es un artista pequeño aprendiendo, entonces hay que dejarlo y estimularlo a que dibuje. Ajá. Que dibuje, que pinte, que raye, que vaya conociendo los materiales, plastilina. Qué extraordinario juguete es Lego. Lego es una maravilla. Videojuego que es una maravilla, aunque muchos lo denostan y yo lo entiendo, y también me he burlado, Minecraft. Pero hay chavitos que construyen cosas que yo, ¿cuándo en mi vida voy a construir eso? Ajá. Entonces ahí hay que dejarlo desarrollar ese potencial. Y lo más recomendable es empezar a los 5 años ya a trabajar o meterse a Steam. Ujú. Porque pues, todavía está muy pequeño, ¿no? Sí, apenas tiene, bueno, va a cumplir apenas los 2 años, pero es muy, no inquieto, pero a su edad ya está hablando. Entonces, la pregunta que más se le grabó fue en ¿qué es eso? Exacto, o sea, pues eso, y hay que explicárselo bien y le Ajá, enseñas y todo. Ujú. mira, son colores, o sea, le llaman mucho la atención las acuarelas, pintar, rayar, todo, pero es más es que no entiendo cómo decírselo, o sea, sus ganas de experimentar con los materiales, que pues con las manos, o sea, no quiere utilizar, por ejemplo, lo normal, para que no se ensucie, pues un pincel, que así cualquier cosa, pero siempre es utilizar las manos, o sea, Ujú. tiene que estar en contacto. Entonces, por eso ahorita que estaba diciendo de que, pues, desde jóvenes, pues, pueden empezar con eso, sí, sí lo creería, porque sí es, Ok, mira, por ejemplo, algo que yo aprendí y les quiero dejar esto a ustedes es que mi quebradera de cabezas con respecto a cómo enseñar matemáticas, yo siempre he sido de que hay que enseñarlos a razonar, por eso chocan conmigo bastante los estudiantes, porque no quieren razonar, quieren una receta. Las matemáticas son razonamientos, pero tenía una parte didáctica, había una parte manual y la hemos perdido. Y esa parte manual era la geometría. Perdimos las manualidades geométricas para saber cómo utilizar y resolver problemas. Yo empecé todo esto y a mejorar muchas cosas cuando vi un video de Veristasium, siempre se me olvida el nombre, es un divulgador australiano de física y ciencia y cosas, y hablaba acerca de los números imaginarios, números complejos, cómo fueron creados, descubiertos, lo que tú gustes, pero también planteaba que en la época antigua, cómo resolvían los problemas, y los problemas los resolvían precisamente de forma geométrica, porque todavía no llegaba el álgebra. Y yo me empecé a quebrar la cabeza, ¿cómo resolvían los problemas de manera geométrica?
Él medio explica la parte de ecuaciones de segundo orden, las cuadráticas. Las cuadráticas y el teorema de Pitágoras, si ya sabes la figurita del triángulo rectángulo, colocas un cuadrado arriba, colocas otro cuadrado, bla, 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 abajo, y pues la suma de los cuadrados pues, te da el área de la hipotenusa, o sea, del cuadrado que está sobre la hipotenusa. Ellos lo hacían a mano, es decir, tenían sus formas, sus trazos y trazaban y hacían, y esa parte didáctica de tocar, sentir y estar trabajando así las matemáticas las hemos perdido. ¿Cómo lo hacían los griegos? ¿Cómo hacían los griegos para enseñar la geometría? Pues tenían su tierrita, arena, tenían su palo, su eso, y ahí iban trazando sus formas. Algo que descubrí y ahorita con todo lo que me he metido a investigar y a estudiar es que mucho de lo que se conocen como runas, y ya, oh, bla, bla, no eran simplemente que trazados geométricos donde vas haciendo las intersecciones de tus figuras geométricas y a partir de ahí vas trazando con una pluma qué figuras quieres hacer y vas haciendo runas. Y yo, oh, wow. Entonces lo que tú tendrías que hacer, por ejemplo, es esa parte didáctica de que empiece a jugar con las formas geométricas. Un quebradero de cabeza que tuve, estimada audiencia, fue cómo resolvían las ecuaciones, no de segundo orden, de primer orden. Cómo resolvían las ecuaciones lineales de manera geométrica. Eso fue un quebradero. Yo ya lo resolví, se los dejo de tarea. Si ustedes lo logran resolver, hijo, ya están del otro lado, súper genial. ¿Por qué somos perdidos? Si le enseñamos a la gente, a nuestros pequeños, cómo resolver matemáticas geométricamente antes de llegar a la álgebra. Ujú. Con la relación aritmética, geométrica, uff, no sabes todo lo que van a poder aprender y desarrollar, ¿de acuerdo? Y no estoy denostando el álgebra es súper genial, es otro súper boom, súper necesario, pero esa parte de aplicación que hemos perdido, manual, visual, manual, razonar, con la matemática, es con la geometría al tocarla, al verla, al medirla, porque ellos medían. Es decir, la incógnita es un cacho que tengo que ir a medir. Planteo mis líneas, mis rectas, mis cruces, las mido y lo que me haga falta, esa es la respuesta. Ya les di ahí la pista de cómo resuelven la ecuación lineal. Ujú. Las cuadráticas, pues era medir el área, ajá, siempre partiendo de una unidad. Ajá. Entonces, lo más genial que tienes tú es, al día de hoy, es la tecnología. La tecnología se ha abaratado. Tenemos un montón de juguetes súper baratos en términos de costo, que son súper educativos y que hay que meterse a trabajar con ellos. Ujú. Ese es el movimiento maker, por eso está tan padre, pero hay que meterle una lana, ¿no? Yo tengo mis cosas de Steam, esto se llama Gino. Con él hago cosas, también compré cosas de engranes y esas cuestiones para trabajarlo, pero ahorita estamos hablando de la parte geométrica. Entonces es estudiarlo para que lo vayan entendiendo. Entonces es que ahora sí, la matemática que podemos tocar, ver, trazar y jugar es la geométrica. Y ya de ahí seguimos para adelante. Buena pregunta. Entonces yo recomendaría empezarlo a estimular de esa forma y ya meterlo a Steam a partir de los 5 años. Sí, ya de Perfecto, lleno, ¿eh? perfecto. Ya de lleno. Otra pregunta, otra duda. ¿No hay más dudas? Soy tan genial que todo el mundo me entendió. No hay más dudas por ahí. Manos alzadas, mi moderadora. Sí, Veo el chat. Miguel Castillo. Adelante, Miguel. ¿Qué tal, profesor? Bueno, está muy interesante todo lo que pues nos ha estado mencionando. Creo que otro punto que también es muy importante como que tratar dentro de esto es como la parte del pensamiento, porque, por ejemplo, en aquellas épocas, justamente en el Renacimiento, pues digamos que su filosofía era diferente. Y hoy en día creo que como que el pensamiento de las sociedades pues ha cambiado, ¿no? Ha estado muy influenciado por la tecnología, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera poder como mezclar justamente eso de la motivación, pero aplicado a hoy en día? Porque Ok. incluso como lo vio en la HHHH, es complicado que una persona pues sea como del libre pensamiento, como que te limitan mucho con experimentar, con fabricar ideas y simplemente como que quieren producir cosas. Entonces, ¿cómo
cómo integraría esa parte para justamente motivar a las personas de hoy en día y que pues funcione, vaya, tomando en cuenta el contexto actual. Ok, primera cuestión, depende de la edad, ¿no? O sea, ok, depende de la edad. Esto es como cuando uno dice, hemos creado un proyecto para bajar la criminalidad y evitar que los jóvenes se metan de criminales, ¿no? O sea, pero es un proyecto a largo plazo para tratar de evitar. ¿Qué haces con los criminales ahora, ¿no? Entonces, es algo similar. Que depende, si vamos a hablar de universitarios, la regla es la siguiente, o sea, y esto es fuerte y hay que decirlo, a mí me lo enseñaron en el arte, o sea, las cosas como van, ¿no? Es lo que dije al principio, el aprendizaje se da no porque alguien quiera enseñar, es porque alguien quiere aprender, o sea, no sirve de nada, no va a servir de nada si la persona le importa un carajo y lo único que quiere es un título. Primer punto así de plano, o sea, no, o sea, y hay gente que tampoco le sirve, o sea, hay gente que no, nomás no, o sea, aquí tiene que ser alguien que realmente le interese, esto es lo suyo, esto es su pasión, porque debemos entender que esto mueve la pasión, también es parte del arte, que mueva y te nazca la pasión. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo que dije hace rato, usar lo de hoy, o sea, te puse un video de Arcade. ¿Te gusta Arcane? Pues vamos a analizar todo lo que, toda la parte matemática y el conocimiento que tiene Arcane como obra, todo lo que ahí están trabajando y vamos a encontrar cosas interesantes. ¿Cuánto queda del arte renacentista en Arcane? ¿Hay proporciones áureas? ¿Usaron algo así? ¿Queda ahí algo metido? Entonces podemos aprender muchas cosas geométricas y más cosas, porque podemos meter matrices y hasta funciones, ¿no? Es usar lo de hoy, es como decía, el Renacimiento era el humanismo, estaba centrado en el ser humano, pero también estaba la parte religiosa. Al día de hoy estamos más centrados en el término del universo, saber que somos una cosita de nada en el universo, somos más humildes en el área de ciencia. Eh, Podemos inspirarnos en el universo y en lo que nos gusta. Es decir, ¿te gustan los deportes? Pues ahí metemos cosas. O sea, no está prohibido. ¿Por qué no haces una obra artística con cosas de deportes y le metes toda la parte de composición matemática? Yo soy geek, por eso puse Arcane y puse muchas cosas de Bob Esponja y por eso una de las cosas que también trato, por ejemplo, con los niños es de que vean que podemos usar caricaturas. ¿Cómo se construyen los personajes de caricatura? Y ahí metidas están las matemáticas, más las matemáticas desarrolladas, perfeccionadas en el Renacimiento, la estructura de los personajes se construyen con 6 cabezas, las proporciones, la proporción es de 6 cabezas y eso viene heredado desde el Renacimiento a nuestros días. Ya más diluido, la gente no ve que ahí hay matemáticas, pero ahí están matemáticas. Todas las películas de Pixar tienen un montón de matemáticas, pero cuando hablamos de la composición artística, están las matemáticas, pero ya más diluidas. De hecho, aquí con lo que yo manejo en los cursos, talleres de STEAM, se te da la parte artística diluida y de acuerdo a tus intereses ya podemos meternos ya a la parte más fuerte, obviamente dependiendo de la edad y de cómo. Entonces podemos utilizar mil cosas, cómics, o sea, eso es lo importante del día de hoy, tenemos muchas influencias. Si al día de hoy viviera, no sé, Luca Pacioli o Rafael, estarían haciendo cómics, estarían haciendo videojuegos, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que podemos usar. Gracias, profesor. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿No hay más preguntas? ¿No hay comentarios? ¿Quejas? Algo que quieran añadir, se vale, una opinión. Aquí estamos para comentar, exponer, y pues también aplausos, ¿qué les pareció? Somos poquitos. Otra de las cosas que deben de hacer es, adelante, Mayra Santiago. Sin miedo. Mayra Santiago no. Ah, está. Fue un aplauso. Ok. Fueron aplausos. Ok, gracias. Este, eh, una de las cosas que quiero decirles, como decía hace rato, vivimos una época elitista con el arte, como científicos, como ingenieros, como investigadores. Tenemos que quitárselas, volvemos a tomar, no está prohibido que el arte sea nuestro, mejorarlo, hacerlo, entenderlo. Nosotros manejamos las matemáticas, la entendemos, la ciencia,
la tecnología, hagamos arte científico, ajá, hagamos ciencia y arte, ajá. Quitemos estas presentaciones todas magnánimas, aburridas, con un solo tipografía, un solo color. Ah, no lo hagan con la gente ya establecida. Formen, al igual que los pitagóricos, que los platónicos, formen sus grupitos esotéricos y háganlo entre ustedes. Rompan esos esquemas, sean atrevidos, cómense al mundo. O sea, voy a juntar a mi gente y con nosotros vamos a crear estos grupos artísticos como los dadaístas, por ejemplo, ¿no? O sea, pero no tan extremo. Hagamos igual, estos grupos científico-artísticos, matemático-artísticos, hagamos las presentaciones donde me voy, así como también, por ejemplo, los que descubrieron el grafeno, que eran sus noches de locuras, y a ver qué se nos ocurre, igual, háganlo, júntense con gente, y a ver qué se nos ocurre, vamos a analizar a tal personaje, a tal película, a tal poema, a tal artista, a tal danza. ¿Cómo podríamos hacer una mejor puesta en escena de la figura humana, de la puesta, de las esculturas? O sea, cómics, analicemos cómics, veamos, si podría dibujar un cómic en células, por ejemplo, hay una chava que programó Doom en E. coli, ¿no? Hasta dentro de no sé cuántos cientos de años va a estar ya el programa corrido, pero ya lo programó, o sea, una chava, y eso es STEAM, la chica hizo STEAM, o sea, es su doctorado en biotecnología, me encantan los videojuegos, el diseño y Doom, está el reto de dónde hacemos que corra el juego Doom y lo hicimos correr en una bacteria E. coli, ¿no? O sea, wow, 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 wow. O sea, quitemos también no solamente de las élites del arte, sino también las élites de la ciencia, una nueva generación de gente que sea neo-renacentista y que le quitemos esa parte, y no porque lo hagamos así de divertida, creativa, pierde calidad. La va a ver así, siempre va a ver la gente pero eso no nos interesa, queremos una nueva generación, ¿de acuerdo? Y si no hay más preguntas o comentarios, pues ya para ir despidiéndonos. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? ¿No? Veo en el chat. ¿Qué dices? Déjame abro el chat, que lo tenía cerrado. Ah, ya, no, no es todo. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Bueno, pues, chat. Bueno, vamos a poner esto para ir despidiéndonos. Pues mi comentario es, únanse a la armada del conocimiento. Puede ser conmigo, puede ser con ustedes. Esto es como ir al gimnasio. Hay gente que paga por ir al gimnasio y hay gente que no paga por ir al gimnasio porque es tan fuertemente autodidacta que puede hacerlo por su cuenta. Y hay gente que pues necesita ir a un gimnasio. Entonces yo igual les comento que hagan ese rubro. Ujú. ¿Qué pasó? Ya no se ve mi fuente multimedia. Eh. Le mandaron un mensaje, profesor. Ok, Dice, adelante. yo felicitar la iniciativa, justo he seguido su consejo y actualmente me encuentro dando recorridos de museo porque me encanta el arte y lo fusiono con la ciencia. De Maharai. Ah, ya, Maharaí, sí, genial. Pero pues las herramientas necesarias para que todavía lo entiendas y aprendas más y saques todos los secretos, ¿no? Este, lo que les decía entonces es este punto de que pues al igual que ir al gimnasio, lo pueden hacer sus ejercicios en casa, ustedes pueden aprender todo esto por su cuenta. Nosotros, yo ofrezco el STEAM que manejo en el Club de Arte Científico STEAM. Hagan lo suyo. Espero que se vayan con esta idea efectivamente de que el renacimiento es STEAM es renacimiento y que hablemos de un nuevo renacimiento y que pues sean rompedores, porque así lo hizo la gente, ¿no? O sea, y eso sí es importante, o sea, la pasión, esto no se va a dar si no lo quieres hacer. Si lo quieres hacer, lo vas a hacer. Y que como toda actividad requiere disciplina, requiere talento, requiere dedicación, ujú, y tu compromiso. Pero tu motor es tu pasión porque esto les gusta. Si a mí esto me gusta. ¿De acuerdo? Profesor, tiene una mano levantada de Adelante, Miguel Miguel. Castillo. A ver, Miguel, adelante. Otra vez yo. Sí.
bueno, nos ha mostrado varias obras que tienen su explicación o su relevancia justamente con la ciencia y las matemáticas. Pero ¿hay Ujú. alguna en específico que sea su preferida o que sea como la que considere la más como grande, por así decirlo? No, o sea, es que esto es como cuando me preguntan cuál es mi videojuego favorito y no, pues la verdad son varios por los géneros, ¿no? O sea, aquí no. Lo que sí te puedo decir es que mi artista favorito, porque de por sí mismo es diferente a los otros, es Leonardo da Vinci. Déjenme ver, déjenme les pongo esto rápido. No, no les voy a poner el video, ¿no? Es para que lo tengan de referencia. Acá. Te recomiendo que veas este video que dice cómo Da Vinci vio lo que nadie vio. Ujú. Y entonces ahí explican, es un ser humano, Leonardo da Vinci, pero es el que creo que, el que más admiro de todos. No son físicos, es Leonardo, por todo lo que se desarrolló. Sí, no acababa sus obras, muchas las dejó incompletos, sí, no, este video explica muy bien lo de su vida, pero al final hace una parte súper genial de da Vinci que era precisamente esa relación de arte y ciencia, ciencia y arte, cómo él los fusionó, cómo Leonardo da Vinci. Les recomiendo mucho este video, es de Date un Blog, de Santo Loaya, siempre se me olvida cómo va su apellido. Date un Blog, cómo Da Vinci vio lo que nadie vio. A ver, ¿me voy? Sí, cómo Da Vinci vio lo que nadie vio, ¿de acuerdo? Y el otro también les recomiendo este video de abajo que dice una defensa ofensiva del arte contemporáneo, porque luego nos quedamos con la idea de que el arte contemporáneo actual es una porquería y que es un plátano en una pared, y no es cierto, hay grandes artistas que están casi de la misma talla que los del Renacimiento, solamente que los desconocemos, y ahí hablan bastante de ellos, también les recomiendo ese video. Una defensa ofensiva del arte contemporáneo y cómo Da Vinci vio lo que nadie vio. Entonces, para mí, prácticamente, mi admiración es a Leonardo da Vinci, pero por ejemplo, Miguel Ángel también es otro que, wow, me vuela la cabeza un montón de sus obras y trabajos. O sea, no puedo decir una sola obra, sino varias obras me hacen impresionantes. Entonces, por ejemplo, en la presentación hablé de Durero, que es alemán. Ay, me encantó mucho de su trabajo, me quedé impresionado, no lo conocía. Y también pintoras del Renacimiento. Eso lo tengo, por ejemplo, están invitados para la próxima semana, por cierto. En la próxima semana voy a dar un seminario de creatividad y ahí voy a hablar de una pintora del Renacimiento que precisamente fue amiga de Galileo Galilei y cómo Galileo Galilei, con lo que estaba desarrollando de ciencia, la influyó en su obra. Ya la relación arte-ciencia, ciencia y arte está ahí en este seminario de creatividad. Están todos invitados a asistir también. Va a ser el próximo jueves a la misma hora por Zoom. Este, entonces ese es mi artista favorito, mi genio, mi primer genio así top es Leonardo da Vinci y ya de ahí bajan todos, ¿no? Pero obra no, o sea, son muchas, o sea, hay cosas que me vuelan la cabeza tanto en la actualidad, en el pasado, como en la modernidad, ¿no? O sea, al día de hoy. Ujú. Ah, profe, que Sí. vaya a Monterrey, que habrá un evento de divulgación científica el 25 de marzo. Ah, sí, ya sé, microcosmos o algo así se llama, ¿no? Pues veré, a ver si encuentro un patrocinador. Sí, de hecho la empresa que representa a los divulgadores se llama Polymath. Y ahí está Javier Santolaya y otros divulgadores Ah, ya, órale, que, pues que me inviten. con viáticos y todo. Sí, ¿no? Con viáticos y todo. No, pues todavía soy un don nadie. Pero sí, sí, aquí hicieron uno el año pasado, ¿no? En la Ciudad de México. Sí, fue de 4 días. De hecho, por ahí Ah, estuve. ya, qué chido, qué bien. Eso es todo. Ok. Bueno, muy bien. Pero pues ahorita ando un poco corto de lana. Pero ya veré. Gracias. Lo tendré en cuenta. Muchas gracias. Algo más, muy buena plática, muy divertido. Algo más quieran saber. Sobre todo, lo más importante, nunca dejen de preguntarse y querer aprender más. Ese es mi consejo que yo les doy. Que yo les doy. Ajá. Bueno, pues no sé si tengan algo más que decir o conversar. Los invito atentamente la siguiente semana al seminario de creatividad. También está muy bueno.
cómo pueden mejorar su creatividad, cómo pueden expandir su creatividad y todo lo que está relacionado con la creatividad e imaginación. Bueno, pues entonces nos despedimos, ¿vale? Muchas gracias por habernos visto el día de hoy. Espero que se lleven algo, difúndanlo. Ahí están nuestras redes. Me harían un gran favor si difunden esto. Y lo subiré a nuestro canal de YouTube, el Club de Arte Científico STEAM. Les agradece su visita, yo también. Se los agradezco mucho. Y nos vemos en la siguiente. Que tengan una bonita tarde. Gracias. Gracias. No te vayas, ¿cómo se llama? Salayes, no te vayas para terminar y acabar ya contigo. Gracias. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, pues, cuídense. Ok, hasta ahí la grabación.